Estar acá el día de hoy quería compartirles un ensayo de Octavio Paz que se llama El uso y la contemplación. Así que espero que lo disfruten. Bien plantada, no caída de arriba, surgida de abajo, ocre, color de miel quemada, color de sol enterrado hace 1000 años y ayer desenterrado. Frescas rayas verdes y anaranjadas cruzan su cuerpo todavía caliente. Círculos grecas, restos de un alfabeto dispersado. Barriga de mujer encinta a cuello de pájaro. Si tapas y destapas su boca con la palma de la mano, te contesta en un murmullo profundo, por botón de agua que brota. Si golpeas su panza con los nudillos de los dedos, suelta una risa de moneditas de plata cayendo sobre las piedras. Tiene muchas lenguas, habla el idioma del barro y el del mineral, el del aire corriendo entre los muros de la cañada, el de las lavanderas mientras lavan, el del cielo cuando se enoja, el de la lluvia. Vasija de barro cocido, no la pongas en la vitrina de los objetos raros. Haría un mal papel. Su belleza es talida al líquido que contiene y a la sed que apaga. Su belleza es corporal. La veo, la toco, la huelo, la oigo. Si está vacía hay que llenarla, si está llena hay que vaciarla. La tomo por el asa torneada como una mujer por el brazo. La alzo, la inclino sobre un jarro en el que vierto leche o pulque. Líquidos lunares que abren y cierran las puertas del amanecer y el anochecer, el despertar y el dormir. No es un objeto para contemplar, sino para dar a beber. Jarra de vidrio, cesta de mimbre, huipil de manta de algodón, cazuela de madera, objetos hermosos no a despecho, sino gracias a su utilidad. La belleza les viene por añadidura, como el olor y el color a las flores. Su belleza es inseparable de su función, son hermosos porque son útiles. Las artesanías pertenecen a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo hermoso. Esta separación es más reciente de lo que se piensa. Muchos de los objetos que se acumulan en nuestros museos y colecciones particulares pertenecieron a ese mundo en donde la hermosura no era un valor aislado y autosuficiente. La sociedad estaba dividida en dos grandes territorios, lo profano y lo sagrado. En ambos la belleza estaba subordinada, en un caso a la utilidad y en el otro a la eficacia mágica. Utensilio, talismán, símbolo, la belleza era el aura del objeto, la consecuencia casi siempre involuntaria de la relación secreta entre su hechura y su sentido. La hechura, cómo está hecha una cosa, el sentido, para qué está hecha. Ahora todos esos objetos arrancados de su contexto histórico, su función específica y su significado original, se ofrecen a nuestros ojos como divinidades enigmáticas y nos exigen adoración. El tránsito de la catedral, el palacio, la tienda del nómade, el boudoir de la cortesana y la cueva del hechicero al museo fue una transmutación mágico-religiosa. Los objetos se volvieron íconos. Esta idolatría comenzó en el Renacimiento y desde el siglo XVIII es una de las religiones de Occidente. La otra es la política. Ya Sor Juana Inés de la Cruz se burlaba con gracia en plena edad barroca de la superstición estética. La mano de una mujer, dice, es blanca y hermosa por ser de carne y hueso, no de marfil y plata. Yo la estimo no porque luce, sino porque agarra. La religión del arte nació como la religión de la política, de las ruinas del cristianismo. El arte heredó de la antigua religión el poder de consagrar a las cosas e infundirles una suerte de eternidad. Los museos son nuestros templos y los objetos que se exhiben en ellos están más allá de la historia. La política, más exactamente la revolución, confiscó la otra función de la religión, cambiar al hombre y a la sociedad. El arte fue un ascetismo, un heroísmo espiritual. La revolución fue la construcción de una iglesia universal. La misión del artista consistió en la transmutación del objeto, la del líder revolucionario en la transformación de la naturaleza humana. Picasso y Stalin. El proceso ha sido doble. En la esfera de la política, las ideas se convirtieron en ideologías, y las ideologías en idolatrías. Los objetos de arte a su vez se volvieron ídolos, y los ídolos se transformaron en ideas. Vemos a las obras de arte con el mismo recogimiento, aunque con menos provecho, con que el sabio de la antigüedad contemplaba el cielo estrellado. Esos cuadros y esas esculturas son como los cuerpos celestes, ideas puras. La religión artística es un neoplatonismo que no se atreve a confesar su nombre, cuando no es una guerra santa contra los infieles y los herejes. La historia del arte moderno puede dividirse en dos corrientes, la contemplativa y la combativa. A la primera pertenecen tendencias como el cubismo y el arte abstracto, a la segunda movimientos como el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, la mística y la cruzada. El movimiento de los astros y los planetas era para los antiguos la imagen de la perfección. Ver la armonía celeste era oírla era comprenderla.
Esta visión religiosa y filosófica reaparece en nuestra concepción de arte. Cuadros y esculturas no son para nosotros cosas hermosas o feas, sino entes intelectuales y sensibles, realidades espirituales, formas en que se manifiestan las ideas. Antes de la revolución estética, el valor de las obras de arte estaba referido a otro valor. Ese valor era un nexo entre la belleza y el sentido. Los objetos de arte eran cosas que eran formas sensibles, que eran signos. El sentido de una obra era plural, pero todos sus sentidos estaban referidos a un significante último, en el cual el sentido y el ser se confundían en un nudo indisoluble, la divinidad. Transposición moderna, para nosotros el objeto artístico es una realidad autónoma y autosuficiente, y su sentido último no está más allá de la obra, sino en ella misma. Es un sentido más allá o más acá del sentido. Quiero decir, no posee ya referencia alguna. Como la divinidad cristiana, los cuadros de Pollock no significan, son. En las obras de arte modernas el sentido se disipa en la irradiación del ser. El acto de ver se transforma en una operación intelectual que es también un rito mágico. Ver es comprender y comprender es comulgar. Al lado de la divinidad y sus creyentes, los teólogos, los críticos de arte. Sus elucubraciones no son menos abstrusas que las de los escolásticos medievales y los doctores bizantinos, aunque son menos rigurosas. Las cuestiones que apasionaron a Orígenes, Alberto el Magno, Abelardo y Santo Tomás reaparecen en las disputas de nuestros críticos de arte, solo que disfrazadas o banalizadas. El parecido no se detiene ahí. A las divinidades y a los teólogos que las explican hay que añadir los mártires. En el siglo XX hemos visto al Estado soviético perseguir a los poetas y a los artistas con la misma ferocidad con que los dominicanos extirparon la herejía albigense. Es natural que la ascensión y la santificación de la obra de arte haya provocado periódicas rebeliones y profanaciones. Sacar al fetiche de su nicho, pintarrajearlo, pasearlo por las calles con orejas y cola de burro, arrastrarlo por el suelo, pincharlo y mostrar que está relleno de aserrín, que no es nada ni nadie, que no significa nada, y después volver a entronizarlo. El dadaísta Husselbenck dijo en un momento de exasperación: el arte necesita una buena zurra. Tenía razón, solo que los cardenales que dejaron esos azotes en el cuerpo del objeto dadaísta fueron como las condecoraciones en los pechos de los generales, le dieron más respetabilidad. Nuestros museos están repletos de anti-obras de arte y de obras de anti-arte. Más hábil que Roma, la religión artística ha asimilado todos los cismas. No niego que la contemplación de 3 sardinas en un plato o de un triángulo y un rectángulo puedan enriquecernos espiritualmente. Afirmo que la repetición de ese acto degenera pronto en rito aburrido. Por eso los futuristas, ante el neoplatonismo cubista, pidieron volver al tema. La reacción era sana y al mismo tiempo ingenua. Con mayor perspicacia los surrealistas insistieron en que la obra de arte debería decir algo. Como reducir la obra a su contenido o a su mensaje hubiera sido una tontería, acudieron a una noción que Freud había puesto en circulación, el contenido latente. Lo que dice la obra de arte no es su contenido manifiesto, sino lo que dice sin decir, aquello que está detrás de las formas, los colores y las palabras. Fue una manera de aflojar sin desatarlo del todo el nudo teleológico entre el ser y el sentido para preservar, hasta donde fuese posible, la ambigua relación entre ambos términos. El más radical fue Duchamp. La obra pasa por los sentidos, pero no se detiene en ellos. La obra no es una cosa, es un abanico de signos que al abrirse y cerrarse nos dejan ver y nos oculta, alternativamente, su significado. La obra de arte es una señal de inteligencia que intercambia el sentido y el sinsentido. El peligro de esta actitud, un peligro del que casi siempre Duchamp escapó, es caer del otro lado y quedarse con el concepto y sin el arte, con la trouvaille y sin la cosa. Eso es lo que ha ocurrido con sus imitadores. Hay que agregar que además con frecuencia se queda sin el arte y sin el concepto. Apenas si vale la pena repetir que el arte no es concepto, el arte es cosa de los sentidos. Más aburrida que la contemplación de la naturaleza muerta es la especulación del pseudoconcepto. La religión artística moderna gira sobre sí misma sin encontrar la vía de salida. Va de negación del sentido por el objeto a la negación del objeto por el sentido. La revolución industrial fue la otra cara de la revolución artística. A la consagración de la obra de arte como objeto único correspondió la producción cada vez mayor de utensilios idénticos y cada vez más perfectos. Como los museos, nuestras casas se llenaron de ingeniosos artefactos, instrumentos exactos, serviciales, mudos y anónimos. En un comienzo, las preocupaciones estéticas apenas si jugaron un papel en la producción de objetos útiles.
Mejor dicho, esas preocupaciones produjeron resultados distintos a los imaginados por los fabricantes. La fealdad en muchos objetos de la prehistoria del diseño industrial, una fealdad no sin encanto, se debe a la superposición. El elemento artístico, generalmente tomado del arte académico de la época, se yuxtapone al objeto propiamente dicho. El resultado no siempre ha sido desafortunado y muchas veces, y muchos de esos objetos, pienso en los de la época victoriana y también en los del Modern Style, pertenecen a la misma familia de las sirenas y las esfinges, una familia regida por lo que podría llamarse la estética de la incongruencia. En general, la evolución del objeto industrial de uso diario ha seguido la de los estilos artísticos. Casi siempre ha sido una derivación, a veces caricatura, otra copia feliz de la tendencia artística en boga. El diseño industrial ha ido a la saga del arte contemporáneo y ha imitado los estilos cuando estos ya habían perdido su novedad inicial y estaban a punto de convertirse en lugares comunes estéticos. El diseño contemporáneo ha intentado encontrar por otras vías la suya propia, un compromiso entre la utilidad y la estética. A veces lo ha logrado, pero el resultado ha sido paradójico. El ideal estético del arte funcional consiste en aumentar la utilidad del objeto en proporción directa a la disminución de su materialidad. La simplificación de las formas se traduce en esta fórmula. Al máximo de rendimiento corresponde el mínimo de presencia. Estética más bien del orden matemático. La elegancia de una ecuación consiste en la simplicidad y en la necesidad de su solución. El ideal del diseño es la invisibilidad. Los objetos funcionales son tanto más hermosos cuanto menos visibles. Curiosa transposición de los cuentos de hadas y de las leyendas árabes a un mundo gobernado por la ciencia y las nociones de utilidad y máximo rendimiento. El diseñador sueña con objetos que, como los genie, sean servidores intangibles. Lo contrario de la artesanía, que es una presencia física que nos entra por los sentidos y en la que se quebranta continuamente el principio de la utilidad en beneficio de la tradición, la fantasía y aún el capricho. La belleza del diseño industrial es del orden conceptual. Si algo expresa es la justeza de una fórmula, es el signo de una función. Su racionalidad lo encierra en una alternativa, ¿sirve o no sirve? En el segundo caso hay que echarlo al basurero. La artesanía no nos conquista únicamente por su utilidad. Vive en complicidad con nuestros sentidos y de ahí que sea tan difícil desprendernos de ella. Es como echar a un amigo a la calle. Hay un momento en que el objeto industrial se convierte al fin en una presencia con valor estético, cuando se vuelve inservible. Entonces se transforma en un símbolo o en un emblema. La locomotora que canta Whitman es una máquina que se ha detenido y que ya no transporta en sus vagones ni pasajeros ni mercancías. Es un monumento inmóvil a la velocidad. Los discípulos de Whitman, Valéry, Larrabot y los futuristas italianos exaltaron la hermosura de las locomotoras y los ferrocarriles justamente cuando los otros medios de comunicación, el avión, el auto, comenzaban a desplazarlos. Las locomotoras de esos poetas equivalen a las ruinas artificiales del siglo XVIII. Son un complemento del paisaje. El culto al maquinismo es un naturalismo au reverse, utilidad que se vuelve belleza inútil, órgano sin función. Por las ruinas de la historia se reintegra la naturaleza, lo mismo si estamos ante las piedras desmoronadas del Nínive que ante un cementerio de locomotoras en Pensilvania. La afición a las máquinas y aparatos en desuso no es solo una prueba más de la incurable nostalgia que siente el hombre por el pasado, sino que revela una fisura en la sensibilidad moderna, nuestra incapacidad de asociar belleza y utilidad. Doble condenación. La religión artística nos prohíbe considerar hermoso lo útil. El culto a la utilidad nos lleva a concebir la belleza no como una presencia, sino como una función. Tal vez a esto se deba la extraordinaria pobreza de la técnica como proveedora de mitos. La aviación realiza un viejo sueño que aparece en todas las sociedades, pero no ha creado figuras comparables a Ícaro y Faetonte. El objeto industrial tiende a desaparecer como forma y a confundirse con su función. Su ser es su significado, y su significado es ser útil. Está en el otro extremo de la obra de arte. La artesanía es una mediación. Sus formas no están regidas por la economía de la función, sino por el placer, que siempre es un gasto y que no tiene reglas. El objeto industrial no tolera lo superfluo. La artesanía se complace en los adornos. Su predilección por la decoración es una transgresión de la utilidad. Los adornos del objeto artesanal generalmente no tienen función alguna, y de ahí que, obediente a su estética implacable, el diseñador industrial los suprima.
La persistencia y la proliferación del adorno en la artesanía revelan una zona intermedia entre la utilidad y la contemplación estética. En la artesanía hay un continuo vaivén entre la utilidad y belleza. Ese vaivén tiene un nombre: placer. Las cosas son placenteras porque son útiles y hermosas. La conjunción copulativa "y" define la artesanía como la conjunción disyuntiva, define el arte y a la técnica, utilidad o belleza. El objeto artesanal satisface una necesidad no menos imperiosa que la sed y el hambre, la necesidad de recrearnos con las cosas que vemos y tocamos, cualesquiera que sean sus usos diarios. Esa necesidad no es reducible al ideal matemático que norma el diseño industrial, ni tampoco al rigor de la religión artística. El placer que nos da la artesanía brota en una doble transgresión, al culto a la utilidad y a la religión del arte. Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, las huellas digitales del que lo hizo. Esas huellas no son la firma del artista, no son un nombre, tampoco son una marca, son más bien una señal, la cicatriz casi borrada que conmemora la fraternidad original de los hombres. Hecho por las manos, el objeto artesanal está hecho para las manos. No solo lo podemos ver, sino que lo podemos palpar. A la obra de arte la vemos, pero no la tocamos. El tabú religioso que nos prohíbe tocar a los santos: te quemarás las manos si tocas la custodia, nos decían cuando éramos niños. Se aplica también a los cuadros y a las esculturas. Nuestra relación con el objeto industrial es funcional, con la obra de arte semi-religiosa, con la artesanía corporal. En verdad no es una relación, sino un contacto. El carácter transpersonal de la artesanía se expresa directa e inmediatamente en la sensación. El cuerpo es participación. Sentir es ante todo sentir algo o alguien que no es nosotros, sobre todo sentir con alguien. Incluso para sentirse a sí mismo el cuerpo busca otro cuerpo. Sentimos a través de los otros. Los lazos físicos y corporales que nos unen con los demás no son menos fuertes que los lazos jurídicos, económicos y religiosos. La artesanía es un signo que expresa a la sociedad no como trabajo, técnica, ni como símbolo, arte, religión, sino como vida física compartida. La jarra de agua o de vino en el centro de la mesa es un punto de confluencia, un pequeño sol que une a los comensales. Pero ese jarro que nos sirve a todos para beber, mi mujer puede transformarlo en un florero. La sensibilidad personal y la fantasía desvían al objeto de su función e interrumpen su significado. Ya no es un recipiente que sirve para guardar un líquido, sino para mostrar un clavel. Desviación e interrupción que conectan al objeto con otra religión de la sensibilidad, la imaginación. Esa imaginación es social. El clavel de la jarra es también un sol metafórico compartido con todos. En su perpetua oscilación entre belleza y utilidad, placer y servicio, el objeto artesanal nos da lecciones de sociabilidad. En las fiestas y ceremonias su irradiación es aún más intensa y total. En la fiesta de la colectividad comulga consigo misma y esa unión se realiza a través de objetos rituales que son casi siempre obras artesanales. Si la fiesta es participación del tiempo original, la colectividad literalmente reparte entre sus miembros como un pan sagrado la fecha que conmemora. La artesanía es una suerte de fiesta del objeto. Transforma el utensilio en signo de participación. El artista antiguo quería parecerse a sus mayores, ser digno de ellos a través de la imitación. El artista moderno quiere ser distinto y su homenaje a la tradición es negarla. Cuando busca una tradición la busca fuera de Occidente, en el arte de los primitivos o en el de otras civilizaciones. El arcaísmo del primitivo o la antigüedad del objeto sumerio o maya, por ser negaciones de la tradición occidental, son formas paradójicas de la novedad. La estética del cambio exige que cada obra sea nueva y distinta de la que las procede. A su vez, la novedad implica la negación de la tradición inmediata. La tradición se convierte en una sucesión de rupturas. El frenesí del cambio también rige a la producción industrial, aunque por razones distintas, cada objeto nuevo, resultado de un nuevo procedimiento, desaloja el objeto que lo precede. La historia de la artesanía no es una sucesión de invenciones ni de obras únicas, o supuestamente únicas. En realidad la artesanía no tiene historia, si concebimos la historia como una serie ininterrumpida de cambios. Entre su pasado y su presente no hay ruptura sino continuidad. El artista modelo está lanzado a la conquista de la eternidad y el diseñador a la del futuro. El artesano se deja conquistar por el tiempo, tradicional pero no histórico, atado al pasado pero libre de fechas. El objeto artesanal nos enseña a desconfiar de los espejismos de la historia y las ilusiones del futuro.
El artesano no quiere vencer al tiempo, sino unirse a su fluir, a través de repeticiones que son asimismo imperceptibles, pero reales variaciones. Sus obras persisten, así sobreviven al objeto up to date. El diseño industrial tiende a la impersonalidad, está sometido a la tiranía de la función y su belleza radica en esa sumisión. Pero la belleza funcional solo se realiza plenamente en la geometría, y solo en ella verdad y belleza son una, la misma cosa. En las artes propiamente dichas, la belleza nace de una necesaria violación de las normas. La belleza, mejor dicho, el arte es una transgresión de la funcionalidad. El conjunto de esas transgresiones construye lo que llamamos un estilo. El ideal del diseñador, si fuese lógico consigo mismo, debería ser la ausencia de estilo, las formas reducidas a su función. El del artista, un estilo que empezase y terminase en cada obra de arte. Tal vez fue esto lo que se propusieron Mallarmé y Joyce, solo que ninguna obra de arte principia y acaba con ella misma. Cada una es un lenguaje a un tiempo personal y colectivo. Un estilo, una manera. Los estilos son comunales. Cada obra de arte es una desviación y una confirmación del estilo de su tiempo y de su lugar. Al violarlo lo cumple. La artesanía otra vez está en una posición equidistante. Como el diseño es anónima, como la obra de arte es un estilo. Frente al diseño, el objeto artesanal es anónimo, pero no impersonal. Frente a la obra de arte, subraya el carácter colectivo del estilo y nos revela que el engreído yo del artista es un nosotros. La técnica es internacional, sus construcciones, sus procedimientos y sus productos son los mismos, en todas partes. Al suprimir las particularidades y peculiaridades nacionales y regionales, empobrece al mundo. A través de su difusión mundial, la técnica se ha convertido en el agente más poderoso de la entropía histórica. El carácter negativo de su acción puede condensarse en esta frase: uniforma sin unir. Aplana las diferencias entre las distintas culturas y estilos nacionales, pero no extirpa las rivalidades y los odios entre los pueblos y los estados. Después de transformar a los rivales en gemelos idénticos, los arma con las mismas armas. El peligro de la técnica no reside únicamente en la índole mortífera de muchas de sus invenciones, sino que amenaza en su esencia al proceso histórico. Al acabar con la diversidad de las sociedades y las culturas, acaba con la historia misma. La asombrosa variedad de las sociedades produce la historia, encuentros y conjunciones de grupos y culturas diferentes y de técnicas e ideas extrañas. El proceso histórico tiene una indudable analogía con el doble fenómeno que los biólogos llaman inbreeding y outbreeding, y los antropólogos endogamia y exogamia. Las grandes civilizaciones han sido síntesis de distintas y contradictorias culturas. Ahí donde una civilización no ha tenido que afrontar la amenaza y el estímulo de otra civilización, como ocurrió con la América precolombina hasta el siglo XVI, su destino es marcar el paso y caminar en círculos. La experiencia del otro es el secreto del cambio, también el de la vida. La técnica moderna ha operado transformaciones numerosas y profundas, pero todos en la misma dirección y con el mismo sentido: la extirpación del otro. Al dejar intacta la agresividad de los hombres y al uniformarlos, ha fortalecido las causas que tienden a su extinción. En cambio, la artesanía ni siquiera es nacional, es local. Indiferente a las fronteras y a los sistemas de gobierno, sobrevive a las repúblicas y a los imperios. La alfarería, la cestería, los instrumentos musicales que aparecen en los frescos de Bonampak ha sobrevivido a los sacerdotes mayas, los guerreros aztecas, los frailes coloniales y los presidentes mexicanos. Sobrevivirán también a los turistas norteamericanos. Los artesanos no tienen patria, son de su aldea, y más son de su barrio y aún de su familia. Los artesanos nos defienden de la unificación de la técnica y de sus desiertos geométricos. Al preservar las diferencias, preservan la fecundidad de la historia. El artesano no se define ni por su nacionalidad ni por su religión. No es leal ni a una idea ni a una imagen, sino a una práctica, a su oficio. El taller es un microcosmos social regido por leyes propias. El trabajo del artesano raras veces es solitario y tampoco es exageradamente especializado como en la industria. Su jornada no está dividida por un horario rígido, sino por un ritmo que tiene más que ver con el del cuerpo y la sensibilidad, más que con las necesidades abstractas de la producción. Mientras trabaja puede conversar y a veces cantar. Su jefe no es un personaje invisible, sino un viejo que es su maestro y que casi siempre es su pariente o por lo menos su vecino. Es revelador que a pesar de su naturaleza marcadamente colectivista, el taller artesanal no haya servido de modelo de ninguna de las grandes utopías de Occidente.
de la Ciudad del Sol, de Campanella, el falanasterio de Fourier, y de este a la sociedad comunista de Marx, los prototipos del hombre social perfecto no han sido los artesanos, sino los sabios sacerdotes, los jardineros filósofos y el obrero universal en el que la praxis y la ciencia se funden. No pienso, claro, que el taller de los artesanos sea la imagen de la perfección. Creo que su misma imperfección nos indica cómo podríamos humanizar a nuestra sociedad. Su imperfección es la de los hombres, no la de los sistemas. Por sus dimensiones y por el número de personas que la componen, la comunidad de los artesanos es propicia a la convivencia democrática. Su organización es jerárquica, pero no autoritaria, y su jerarquía no está fundada en el poder, sino en el saber hacer. Maestros, oficiales, aprendices, en fin, el trabajo artesanal es un quehacer que participa también del juego y de la creación. Después de habernos dado una lección de sensibilidad y fantasía, la artesanía nos da una de política. Todavía hace unos pocos años la opinión general era que las artesanías estaban condenadas a desaparecer, desplazadas por la industria. Hoy ocurre precisamente lo contrario, para bien o para mal. Los objetos hechos con las manos ya son parte del mercado mundial. Los productos de Afganistán y de Sudán se venden en los mismos almacenes en que pueden comprarse las novedades del diseño industrial de Italia o de Japón. El renacimiento es notable, sobre todo en países industrializados, y afecta al mismo al consumidor que al productor. Ahí donde la concentración industrial es mayor, por ejemplo en Massachusetts, asistimos a la resurrección de los viejos oficios del alfarero, carpintero, vidriero. Muchos jóvenes, hombres y mujeres, hastiados y asqueados de la sociedad moderna, han regresado al trabajo artesanal. En los países dominados a destiempo por el fanatismo de la industrialización, también se ha operado una revitalización de la artesanía. Con frecuencia los gobiernos mismos estimulan la producción artesanal. El fenómeno es turbador porque la solicitud gubernamental está inspirada generalmente por razones comerciales. Los artesanos que hoy son el objeto del paternalismo de los planificadores oficiales, apenas estaban amenazados por los proyectos de modernización de esos mismos burócratas, intoxicados por las teorías económicas aprendidas en Moscú, Londres o Nueva York. Las burocracias son las enemigas naturales del artesano y cada vez que pretenden orientarlo, deforman su sensibilidad, mutilan su imaginación y degradan sus obras. La vuelta a la artesanía en los Estados Unidos y en Europa Occidental es uno de los síntomas del gran cambio de la sensibilidad contemporánea. Estamos ante otra expresión de la crítica a la religión abstracta del progreso y a la visión cuantitativa del hombre y la naturaleza. Cierto, para sufrir la decepción del progreso hay que pasar antes por la experiencia del progreso. No es fácil que los países subdesarrollados compartan esta desilusión, incluso si es cada vez más palpable el carácter ruinoso de la superproductividad industrial. Nadie aprende en cabeza ajena. No obstante, ¿cómo no ver en qué ha parado la creencia en el progreso infinito? Si toda civilización termina en un montón de ruinas, hacinamiento de estatuas rotas, columnas desplomadas, escrituras desgarradas, las de la sociedad industrial son doblemente impresionantes, por inmensas y por prematuras. Nuestras ruinas empiezan a ser más grandes que nuestras construcciones y amenazan con enterrarnos en vida. Por eso la popularidad de las artesanías es un signo de salud, como lo es la vuelta a Thoreau y Blake o el redescubrimiento de Fourier. Los sentidos, el instinto y la imaginación preceden siempre a la razón. La crítica a nuestra civilización fue iniciada por los poetas románticos, justamente al comenzar la era industrial. La poesía del siglo XX recogió y profundizó la revuelta romántica, pero solo hasta ahora esa rebelión espiritual penetra en el espíritu de las mayorías. La sociedad moderna empieza a dudar de los principios que la fundaron, hace 2 siglos, y busca cambiar de rumbo. Ojalá que no sea demasiado tarde. El destino de la obra de arte es la eternidad refrigerada en el museo. El destino del objeto industrial es el basurero. La artesanía escapa al museo y cuando cae en sus vitrinas se defiende con honor. No es un objeto único, sino una muestra. Es un ejemplar cautivo, no un ídolo. La artesanía no corre pareja con el tiempo y tampoco quiere vencerlo. Los expertos examinan periódicamente los avances de la muerte en las obras de arte, las grietas en la pintura, el desvanecimiento de las líneas, el cambio de los colores, la lepra que corroe lo mismo a los frescos de Ajanta que a las telas de Leonardo. La obra de arte como cosa no es eterna. Y como idea, también las ideas envejecen y mueren, pero los artistas olvidan con frecuencia que su obra es dueña del secreto del verdadero tiempo. No la hueca eternidad, sino la vivacidad del instante.
Además, tiene la capacidad de fecundar a los espíritus y resucitar incluso como negación en las obras que son su descendencia. Para el objeto industrial no hay resurrección, desaparece con la misma rapidez con que aparece. Si no dejase huellas sería realmente perfecto. Por desgracia, tiene un cuerpo y una vez que ha dejado de servir, se transforma en desperdicio difícilmente destructible. La indecencia de la basura no es menos patética que la falsa eternidad del museo. La artesanía no quiere durar milenios, ni está poseída por la prisa de morir pronto. Transcurre con los días, fluye con nosotros, se gasta poco a poco. No busca la muerte ni la niega, la acepta. Entre el tiempo sin tiempo del museo y el tiempo acelerado de la técnica, la artesanía es el latido del tiempo humano. Es un objeto útil, pero que también es hermoso. Un objeto que dura, pero que se acaba y se resigna a acabarse. Un objeto que no es único como la obra de arte y que puede ser reemplazado por otro objeto parecido pero no idéntico. La artesanía nos enseña a morir y así nos enseña a vivir. Gracias por escuchar este ensayo. No sé, yo tengo muchas ideas, pero estoy agotada de hablar. Quizás dejamos para otro video las reflexiones. Espero que estén muy bien. Les mando un abrazo grande y nos vemos en otro video.